Una sola señal en el país. Radio Fides presenta La Hora del País. Meridiano. Amigos, la más cordial bienvenida a La Hora del País Meridiano, el resumen más completo de los hechos noticiosos registrados en los 9 departamentos del territorio nacional. Les saluda Gabriela Pérez y como todos los días comenzamos revisando nuestros principales titulares. Gobierno aprueba 3 decretos para enfrentar la crisis económica, reducir aranceles y fortalecer el Estado digital. Revistas despliegan personal de inteligencia en puertas de Humopar, cuarteles y garras se declaran en estado de emergencia. Aperturará línea de financiamiento de los 4.500 millones de dólares del BID al sector privado. Momento de desarrollar todas las noticias en La Hora del País. Una amplia agenda informativa que estaremos desarrollando en los próximos minutos. Amigos, una vez más, bienvenidos. La Hora del País. Meridiano. Comenzamos. El gobierno aprueba 3 decretos para enfrentar la crisis económica, reducir aranceles y fortalecer el Estado digital. El presidente Rodrigo Paz Pereira aprobó el decreto supremo 5517 que declara emergencia energética y social en todo el país y establece medidas excepcionales para garantizar el abastecimiento de combustibles en un contexto de escasez de dólares, desabastecimiento y crisis inflacionaria. La norma autoriza de manera temporal a personas naturales y jurídicas privadas a importar, vender y comercializar combustibles a precio de importación y se suspende por un año al diésel de la lista de sustancias controladas con el objetivo de reactivar la producción agrícola, minera, industrial y comercial y reducir el impacto económico sobre la población, dice este decreto supremo. En materia de comercio exterior, el Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 5518 que reduce a 0% el gravamen arancelario para la importación de dispositivos electrónicos hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida busca facilitar el acceso a la tecnología frente al incremento de los costos logísticos internacionales y se enmarca en las competencias del nivel central del Estado sobre el régimen aduanero. La disposición entrará en vigencia 3 días hábiles después de su publicación en la Gaceta, dice la parte más sobresaliente del Decreto Supremo 5518. Finalmente, mediante el Decreto Supremo 5519, el gobierno introdujo cambios estructurales para fortalecer el gobierno electrónico y las tecnologías de información, ampliando las atribuciones de la Agencia de Gobierno Electrónico AGETIC y disponiendo el cierre de ATSBID a partir del 27 de febrero de 2026. La norma establece la implementación del despacho virtual del presidente, refuerza los mecanismos de seguridad de la información y centraliza en la AGETIC la certificación digital, el software libre y la administración del dominio BO como parte de una estrategia de modernización del Estado y austeridad administrativa, dice este decreto 5519. Pero en torno a este tema, el presidente de la Cámara de Senadores se ha pronunciado hoy, asegura que el decreto de emergencia energética busca reactivar hidrocarburos ante desabastecimiento de gas y petróleo. Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes, oyentes de Fides en todo el país. Y el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, manifiesta que el decreto de emergencia energética 5517 permitirá paliar la crítica situación por la que atraviesa el país por la no exploración de hidrocarburos. El presidente del Senado manifiesta que el país se ha quedado sin gas y petróleo, por lo que urge medidas para garantizar los carburantes en el país. Destaca la emisión de este decreto por la emergencia que vive Bolivia. 4 de la tarde, 5 minutos. 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 4 de la
Mire, los decretos los elabora obviamente el Poder Ejecutivo, en este caso en las áreas en las que corresponde. Para nadie es un secreto que el país está en una crisis energética, ¿no? Ya no tenemos la cantidad de gas, no tenemos la cantidad de recursos que nos permita reactivar, por ejemplo, termoeléctricas o las hidroeléctricas del país. Necesitamos hacer inversiones muy fuertes para pensar en generar la suficiente energía como para que el país se ponga en movimiento, ¿no? El decreto en ese sentido se refiere a esos temas, es decir, si no hacemos inversiones importantes en la área de exploración petrolera, de exploración de gas, si no construimos plantas hidroeléctricas que generen electricidad, pronto nos vamos a encontrar ante una situación donde vamos a tener que importar energía. Hemos sido un país que hemos estado exportando energía, ¿no? Y hoy necesitamos llevar adelante una serie de acciones que permitan reactivar todo el sector energético del país, ¿no? Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias, Apolinar. Vamos con lo adelantado. Por decreto, AGETIC asume gestión del despacho virtual del presidente y centraliza la comunicación tecnológica del Ejecutivo. El presidente Rodrigo Paz promulgó el decreto 5519 que instruye a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación AGETIC implementar el despacho virtual del presidente, esto como canal tecnológico oficial de comunicación del órgano ejecutivo y del Consejo de Ministros en el marco del fortalecimiento del gobierno electrónico. Esta norma amplía las atribuciones de la AGETIC, que deberá garantizar el funcionamiento permanente del sistema, brindar soporte técnico y continuo, asegurando altos estándares de seguridad, confidencialidad y protección de la información estatal. Asimismo, la agencia prestará apoyo tecnológico al centro de gobierno para el monitoreo, seguimiento y evaluación de las prioridades estratégicas del nivel central del Estado. Este decreto se articula con disposiciones previas que autoriza al presidente a ejercer funciones mediante medios tecnológicos cuando se encuentre fuera del país, medida que ha generado cuestionamientos en algunos sectores de la Asamblea Legislativa que consideran que podría convertir disposiciones constitucionales sobre el ejercicio presidencial del cargo. Adicionalmente, la norma dispone la implementación de oficinas virtuales en las entidades del nivel central del Estado y establece el cierre de la Agencia del Desarrollo de la Sociedad de Información en Bolivia, ATSFIT, a partir de febrero de 2026. Esta dependencia estaba a cargo de la vicepresidencia. Sus funciones, activos y servicios, incluida la administración del repositorio estatal de software libre y los dominios VO, serán transferidos a la AGETIC, esto como parte de un proceso de reorganización institucional. Esta dependencia, ASBID, Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información de Bolivia, que pertenecía a la vicepresidencia, pasa ahora al Ejecutivo. Pero continuamos con más noticias respecto a este tema. Apolinar Paco, los laristas protestan por decreto que elimina una oficina que dependía de la vicepresidencia. Se han declarado en estado de emergencia estos asambleístas. Gracias, buenas tardes, Gabriela. Efectivamente, asambleístas del PDC larista se encuentran en estado de emergencia y denuncian que el presidente Rodrigo Paz Pereira vulnera la Constitución Política del Estado tras emitir el decreto que le quita una oficina que es dependiente de la vicepresidencia. Manifiestan que este decreto 50 y el 5515 generan malestar en los electores que votaron por el vicepresidente Edman Lara. Así lo ha manifestado el diputado del PDC larista, Daniel Fernández. No olviden, lo han quitado del Ministerio de Justicia, lo han cercado con algunas situaciones, lo han reducido personales, no le están pagando, ahora esto más. Entonces yo pienso, ¿qué está pasando? No sé, en vez de dar una solución constructiva para poder trabajar en bien común, estamos afectando los intereses, ¿será? O tal vez hay preocupación, malestar. Es muy lamentable lo que está pasando, ¿no? Pedimos que se respete la Constitución
para mí es un golpe a la democracia, ¿no? Realmente se está atentando a sus funciones y a sus atribuciones. Le han puesto un transitorio a exministro de Santa María, lo propio, queriendo cumplir sus funciones. Entonces no se está dando cumplimiento a esta condición. ¿En dónde está? Entonces esto quedaría como adorno. ¿Van a tomar alguna acción contra este decreto? Vamos a analizar, los diputados tenemos que analizar, porque a medida que van estas situaciones complicándose, tenemos que buscar algún mecanismo de la solución. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias. Bueno, tras el cierre de Adsbit por decreto, Vidovic está acusando al gobierno nacional de frenar la lucha contra la corrupción. El secretario general de la vicepresidencia, Freddy Vidovic, cuestionó la decisión del gobierno de Rodrigo Paz de cerrar la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ADCIP, mediante decreto supremo 5519, promulgado el 13 de enero de la presente gestión. Esta crítica surge pocos días después de que la vicepresidencia se anunciara que la digitalización y el uso de la firma digital permitirán reducir prácticas de corrupción en la gestión pública. Vidovic, a través de sus redes sociales, sostuvo que el cierre de la ADCIP se produjo 4 días después de que se afirmara públicamente que los proyectos de digitalización impulsados desde esa institución contribuirían a transparentar la administración estatal. En este contexto, señaló que cuando la digitalización empieza a tocar la corrupción, la respuesta del Ejecutivo es cerrar la institución, lo que a su juicio evidencia una decisión política que va en sentido contrario a la modernización y transparencia del Estado. Dejamos de lado ese tema. Los gremiales se han pronunciado con respecto a la aprobación de decreto que establece arancel cero para la importación de algunos productos. Nos referimos puntualmente al decreto 5518. Los gremiales van a solicitar de manera oficial ser parte de la reglamentación de este decreto. David Pizarro, con usted. Muchas gracias, Gabriela, y buenas tardes a la audiencia de Radio Fides. Efectivamente, la dirigente de los gremiales de Bolivia, Mercedes Kisbert, ha solicitado al gobierno que les hagan parte para analizar la reglamentación y la elaboración del mismo, esto sobre la modificación de la alícuota del gravamen arancelario 0% hasta el 31 de diciembre del 2026. La dirigente ha señalado que es muy importante que el gobierno les precise cuáles serán las reducciones respecto a la importación de estos artefactos electrónicos. Escuchemos lo que decía la autoridad. Muchos. Por ejemplo, en el arancel cero, que se está hablando bastante, había algo que nos preocupaba porque el arancel cero era muy ambiguo, ¿no? Todo no nos explicaban, no había un ministro, viceministro que nos explique en qué consiste el arancel cero. Pero ahora ya está claro, el arancel cero no solamente va a ser para algunos productos que se había dicho, sino también va a ser para la línea blanca, la línea negra y algunos otros productos que se venden especialmente en los mercados de Bolivia. No solamente televisores, refrigeradores, también se venden celulares, también se venden juguetes, también se venden artículos, muchos artículos que vienen del exterior. Estos sí van a gozar del arancel cero y estamos nosotros ya viendo que nos llame el gobierno para poder ya entrar en una reunión y poder nosotros ya con claridad también hacer prensa y decir, sí, en esto estamos de acuerdo. Para reglamentar van a pedir la reunión. Así es, para la reglamentación vamos a pedir la reunión porque es necesario bajar a nuestras bases y explicarles en qué consiste. Para la hora del país, Fides La Paz. Amigos, momento de realizar la primera pausa en la hora del país meridiano y cuando retornemos estaremos revisando las declaraciones de Vistas, quienes han anunciado despliegue de inteligencia en Puertas de Humopar, cuarteles y garras se declaran en estado de alerta. Ya vuelve la hora del país meridiano. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija,
Cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La Hora del País matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo, de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos acercan a la gente y una agenda sobre el país que queremos. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La Hora del País vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La Hora del País vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada... Continuamos con La Hora del País Meridiano. Más noticias en La Hora del País Meridiano. Nos trasladamos hasta Cochabamba. Johnny Choque con usted en directo. Evistas despliegan personal de inteligencia. Esto en puertas de Humopar, cuarteles y garras se han declarado en estado de emergencia ante una supuesta ejecución de un plan por parte del gobierno. Johnny, con usted. Gracias, Gabriela. Buenas tardes a todo el país. Así es. Al menos son 5 puntos en donde se ha desplegado este personal de inteligencia, según han señalado los evistas. Esta medida se toma justamente porque ha existido bastantes operativos por parte de Humopar en diferentes puntos del trópico de Cochabamba. Se declaran en estado de alerta y en defensa de la protección de Evo Morales. Así lo daba a conocer Vicente Choque, quien es el secretario de Comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Siempre ha habido los controles, pero ayer de manera sorpresiva todos los municipios, o sea, ¿qué es el fin? ¿Quieren de alguna manera amedrentarnos? No lo van a hacer. Y no lo van a hacer, quiero decir al gobierno. Nosotros estamos organizados y unidos y vamos a, por supuesto, cuidar la vida de nuestro hermano. ¿Qué tipo de pruebas existe respecto al plan GEMA? Hay una documentación que se ha filtrado desde la policía gracias a sus hermanos. Ahí están firmando comandantes
para poder hacer esta operación y eso lo hemos presentado en los medios de comunicación. Pero también inteligencia está regado en los 5 municipios de la región del Trópico de Cochabamba. Pero sabemos también paso a paso cómo ellos actúan, por eso también nosotros de la misma forma hacemos seguridad y asimismo también dentro de las puertas de Humopar y asimismo también las garras que existen en Chimoré y en algunos cuarteles, principalmente en la 9ª, donde el año pasado desde ahí se ha planificado asesinar a nuestro hermano Evo. Entonces estamos al tanto, por eso estamos en estado de alerta. A cualquier ampliado reunión que él asiste, siempre con un fuerte resguardo sindical. Para la hora del país, Fides, Cochabamba. Gracias. Continuamos con más noticias, esta vez desde Santa Cruz. Cocaína en madera encontrada en Chile era propiedad de empresarios españoles. El cargamento de al menos 700 kilos de cocaína salió del país el pasado 25 de octubre de 2025. Esto en torno a la información oficial que presentaba en su momento el SAR Antidrogas. Richard Arispe, con usted. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todo el país. El fiscal antidroga Julio César Porras ha informado de que la propiedad de esta empresa son españoles vinculados a algunos empresarios acá en Santa Cruz. La situación es que acaban de detener también al gerente de esta empresa denominada Expo Mader. Escuchamos lo que decía la autoridad del Ministerio Público. El 24 de diciembre ya tuvimos el primer allanamiento. Ese primer allanamiento nos dio que hemos secuestrado mucha información. Hemos emitido más de 40 requerimientos fiscales donde estamos trabajando para realizar lo que queremos, llegar dónde iba, quién era la persona que iba a recibir allá y mucha información que para no entorpecer la investigación voy a mantenerlo hasta que tengamos una seguridad y respuesta para darle respuesta a ustedes. Son 2 personas españolas los propietarios de la empresa. Para la hora del país, desde Fides, Santa Cruz. Bueno, el contenedor con un peso de al menos 19,5 toneladas de madera que provenían de Bolivia a Chile fueron incautadas en Arica. Dejamos de lado ese tema, continuamos con más noticias. David Pizarro hace algunos minutos ha emitido una conferencia de prensa, el Procurador General del Estado confirmando orden de aprehensión en contra del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Muchas gracias. Efectivamente, el Procurador General del Estado, Hugo León Lafalle, informó que el Juzgado Anticorrupción Quinto de la Ciudad de La Paz declaró en rebeldía al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armindo Gatén, dentro del caso de investigación de presuntos hechos de corrupción en la importación de combustible. Además dijo que se ordenó la anotación preventiva de todos sus bienes en el país, así como el congelamiento de todas sus cuentas bancarias. Además dijo que se consolidará el sello rojo ante la Interpol para que pueda ser aprehendido la ex autoridad. Nacional, registro de la rebeldía del REJAP, designación de defensor de oficio en uno de los abogados de la defensa pública, anotación preventiva de todos sus bienes inmuebles y muebles, mandamiento de aprehensión, congelamiento de cuentas en el sistema financiero nacional y conservación de actuaciones e instrumentos de convicción. Con esta determinación se va obviamente a consolidar la emisión de sello rojo para que pueda Interpol proceder a la tramitación de la extradición para que este ciudadano venga a nuestro país y responda de sus actos ante los bolivianos. Para la hora del país, Fides, La Paz. Gracias, David. Continuamos con más noticias respecto a este tema. Apolinar Paco, Armindo Gatén se ha declarado refugiado político en Brasil. Con usted todos los detalles. Gracias, buenas tardes, Gabriel. Efectivamente, el abogado del denunciante del caso Botreding, Kirby Rocha, ha informado que en la audiencia de medidas cautelares contra Armindo Gatén,
El expresidente de Yacimientos ha presentado documentos que presuntamente acreditan que se encuentra en el Brasil en calidad de refugiado político. Ha manifestado que el juez quinto de instrucción en lo penal ha rechazado la documentación porque no han pasado los canales pertinentes, como es la Cancillería General del Estado. El señor juez había determinado que el juez quinto de instrucción en lo penal determinó la emisión de que se declare en rebeldía al señor Armindo Gantén, asimismo el mandamiento de apremio para el señor Armindo Gantén. En audiencia se había manifestado que el señor Armindo Gantén el día de ayer ha presentado un memorial en el que se cuestiona, ¿no?, que menciona de que el señor Armindo Gantén se encontraría en calidad de refugiado en la República Federativa de Brasil. Y ese documento ha sido cuestionado por todas las entidades que estaban en calidad de víctima. Estamos hablando de la Procuraduría General del Estado, Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y asimismo Viceministerio de Transparencia, toda vez de que esa documentación que ha presentado su abogado del señor Armindo Gantén no contenía ningún respaldo y tampoco adjuntaba alguna documentación correspondiente, porque esta documentación, para poder declararse en calidad de refugiado, tendría que haber sido adjuntada también, o tendría que haber pasado por Cancillería, y esto no ha seguido los procedimientos correspondientes. Es por tal sentido que el juez habría rechazado la documentación presentada por el abogado del señor Armindo Gantén, y en audiencia se ha determinado asignarle un abogado de oficio porque tampoco estaba presente su abogado. Es en ese sentido que se ha emitido el mandamiento de apremio. Con esta resolución que el juez había determinado en audiencia, el fiscal tiene que realizar el trámite correspondiente a la Interpol para solicitar la activación del sello rojo para la captura del señor Armindo Gantén. Ante la ausencia del expresidente de Yacimientos, Armindo Gantén, en esta audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía activó sello rojo para capturar al expresidente de la estatal petrolera. Para la hora del país, Fides La Paz. Ya vuelve la hora del país meridiano. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo, de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Continuamos con la hora del país meridiano.
Más noticias en la hora del país y hoy el presidente del BID arribó hasta Santa Cruz para desarrollar diferentes reuniones. Una de ellas, la más importante considerada por algunos sectores, es la que se ha establecido con el sector empresarial. Respecto a este tema, el gobierno aperturará línea de financiamiento económico para el sector privado de los $4.500 millones comprometidos por el BID. Esta línea de crédito que irá en beneficio del sector privado. Estamos con usted, Eric Dávila. Gracias, Gabriel. Efectivamente, hoy cumple la agenda el presidente del BID en Santa Cruz. En estos momentos sostiene un almuerzo con los empresarios. Bueno, tenemos algunos inconvenientes en la comunicación. Efectivamente, en esta reunión arribaron diferentes autoridades nacionales, entre ellos el ministro de Economía, Gabriel Espinosa, quien brindó detalles con respecto a estos recursos económicos del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, esto viene en el marco de la visita del presidente del BID con esta apertura de línea de financiamiento de más de $4.500 millones para Bolivia en los próximos 3 años. Hablamos de financiamiento porque estos no son créditos para el gobierno central nada más. Estos son una línea de financiamiento para el país donde habrá, por ejemplo, a través del BID Invest, financiamiento para empresas bolivianas que quieran participar en desarrollo sostenible, telecomunicaciones, profundización del sistema financiero. Hay también una línea de financiamiento para BIDLab, esto significa desarrollo de nuevas tecnologías, emprendimientos, startups y demás. Por lo tanto, aquí el presidente del BID hoy día va a presentar y vamos a escuchar también al sector privado porque en esto coincidimos plenamente, el desarrollo de Bolivia va a pasar fuertemente por el sector privado. Bueno, va sobre este tema. El departamento de Chuquisaca priorizará una decena de proyectos para ser considerados por el gobierno y remitidos al BID. Edwin Urizar, con usted mayores detalles. Revisamos estos proyectos, este anuncio por parte de las autoridades. Así es, Gabriel ha dado a conocer de que serán proyectos departamentales los que interesa al fondo al Banco Interamericano de Desarrollo. El Comité Cívico de Intereses está recopilando 10 proyectos, entre los principales el proyecto de electrificación del Carrizal, lo propio, la refuncionalización del aeropuerto Juan Azurduy, entre algunos a mencionar, además de la complementación de la diagonal Jaime Mendoza en su tramo El Salto Monteagudo. Son 10 proyectos que van a ser presentados a 3 ministros que están llegando en las siguientes horas para conocer de estos detalles y sean dados a conocer además al presidente del Estado. Escuchemos las palabras del presidente cívico chuquisaqueño, Cliver Pérez. Pero al mismo tiempo también nosotros como departamento de Chuquisaca vamos a aprovechar para poder presentar la lista de la agenda departamental del departamento de Chuquisaca. Son proyectos importantes. Ustedes saben que el día de ayer ha estado el presidente de la BID, del Banco Interamericano acá en Bolivia, y necesitamos realmente presentar algunos proyectos, como bien ha dicho el presidente Rodrigo, que los departamentos y los municipios empiecen a hacer una pequeña lista de los proyectos más importantes, y nosotros como departamento ya tenemos unos 10 proyectos. De esos 10 proyectos vamos a priorizar, porque sería engañarnos, mentirnos entre nosotros los propios chuquisaqueños y decir que los 10 proyectos van a ser ejecutados, ¿no? Entonces tenemos que priorizar de esos 10 proyectos los más importantes para que podamos presentar de manera formal al presidente Rodrigo para que puedan ser tomados en cuenta dentro de estos recursos económicos que ha anunciado el propio presidente en este caso. Para la hora del país, Loyola Pide Sucre. Gracias. Retornamos a Santa Cruz. BID confirma que los $4.500 millones estarán destinados para el sector privado, además de 4 áreas específicas. Esto en beneficio de diferentes proyectos que estarán destinados a departamentos del territorio. Eric Dávila, retorno con usted. Gracias, Gabriel. Efectivamente, el presidente del BID, quien cumple agenda en Santa Cruz, ha confirmado que este crédito será destinado en 4 áreas específicas y por supuesto también va a ser redistribuida en otros sectores. Hablamos del sector de la minería, energía, agroindustria y también el turismo, que debe potenciarse también o ven con buenos ojos en Santa Cruz.
En ese sentido, esos 4.500 millones van a ser sostenidos en los próximos 3 años y se va a hacer una verificación a detalle para distribuir estos dineros. Escuchemos justamente al presidente del BID, quien señalaba lo siguiente. Y que el objetivo del BID acá es apoyar tanto el gobierno como apoyar a los empresarios, no solamente con los recursos que hablamos, que eran recursos 4.500 millones, que incluye recursos para el sector privado también. El BID mira los proyectos y cada proyecto lo mira con bastante cuidado. No son condiciones macroeconómicas, pero son condiciones de cada proyecto. Cada proyecto tiene que ir a donde debería ir, a generar las inversiones, a generar las reformas, a generar los empleos. Y eso el BID tiene sus propios mecanismos de averiguar, de acompañar técnicamente y con el conocimiento. Entonces es proyecto y bueno, estamos viendo varios sectores, estamos discutiendo con los sectores, hablamos de 4 sectores en especial, el de energía es uno de ellos, la minería, el turismo y el agrobusiness, que es la agricultura, que es importante. En el sector de energía queremos estimular inversiones tanto en los que generan la energía cuanto en los que distribuyen energía. Y pueden ser inversiones públicas o... Para la hora del país, pide Santa Cruz. Gracias, amigos. Una nueva pausa. Cuando retornemos estaremos revisando declaraciones de choferes quienes tomaron el gobierno municipal de Potosí exigiendo abrogación de ley municipal que regula las tarifas del transporte público. Ya vuelve la hora del país meridiano. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos acercan a la gente y una agenda sobre el país que queremos. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre. Continuamos con la hora del país meridiano. Nos vamos a trasladar hasta Cochabamba en contacto directo con nuestro periodista Johnny Choque. Johnny, se reporta un bloqueo de vecinos de Queruqueru que están denunciando la escasez de GLP. Este punto de protesta se ha instalado en la avenida Circunvalación. Todos los detalles con usted. Gracias, nos encontramos en la avenida Circunvalación, OTB Queruqueru, justamente. Vecinos se encuentran molestos porque no encuentran, garrafas llenas, ¿no? Sí, no tenemos gas, hace 3 semanas que no tenemos gas. Tenemos que salir a las calles, a 3 puntos de donde venden gas del gobierno. 200 garrafas apenas venden y el pueblo no alcanza.
O sea, no podemos estar en la calle como la UDP haciendo cola para una garrafa de gas en un país que supuestamente vende gas y no tenemos ni para cocinar. ¿Hace cuántos días están esperando gas? 3 semanas que no hay gas. ¿Cómo es que el gobierno permite que el delincuente de Evo Morales siga manejando este país, bloqueando, cortando gas, cortando gasolina, cortando todo, y nosotros sigamos en las calles? ¿Por qué no los agarra de una vez preso y los mete preso y que se acabe este lío? ¿Por qué se lamenta? ¿Por qué permite que hasta el vicepresidente le falte el respeto? ¿Cómo quiere que los bolivianos los respetemos? ¿Hasta qué momento, no hace nada. ¿Hasta qué momento va a persistir? Hasta que nos traigan gas. Bueno, hasta que venga un camión y nos traiga gas. Bueno, muchas gracias, gracias. Bueno, son las preocupación que está dando a los vecinos, pero también hay choferes que están preocupados, perjudicados. La calle me indica Pando y quiero pasar, no conozco calle, voy a ir a cargar. ¿Qué quiere cargar? No, unas plantitas voy a cargar. Bueno, es la molestia justamente de los transportistas también que son perjudicados. Reiterábamos, Avenida Circunvalación y Pando se encuentra bloqueado por vecinos de Queruquero, quienes están exigiendo justamente abastecimiento de GLP en este caso. Retorno a Estudio Central. Gracias por ese despacho en torno a esta medida de protesta instalada por vecinos de la zona Queruquero. Continuamos con más noticias en la hora del país, esta vez desde Potosí. Vecinos proponen la distribución zonal de GLP para combatir el contrabando. Ayer el ministro de Hidrocarburos anunciaba la instalación de chips en garrafas, esto con el objetivo de frenar este ilícito. Estamos con usted, Diego Quispe. Gracias, Gabriela. Carlos Velarde, presidente del distrito número 6, manifestó que en una reunión con la ANH se ha determinado recorrer distintos distritos y diferentes zonas con el carro repartidor de gas, esto para poder evitar el contrabando y el acopio ilegal de este producto. Se está procediendo a distribución de gas en los lugares de las juntas vecinales, ¿no? Esto para evitar lo que se ha detectado, que hay mucha gente que está agarrando garrafas para el contrabando. Entonces hemos decidido de que para acordar este contrabando vamos a controlar de manera más efectiva los presidentes de las juntas y los presidentes de los distritos. Las tienen que ser vendidas en cada una de las juntas vecinales. Esta va a ser la forma de cómo vamos a venir a controlar para que el gas no se vaya para el contrabando. Para la hora del país, Fides Potosí. Gracias. Dejamos de lado ese tema. Vamos a retornar hasta Sucre. Los empresarios privados de Chuquisaca están respaldando sanciones contra bloqueos en el país. Los últimos bloqueos han dejado pérdidas económicas millonarias. Edwin, con usted. Muchas gracias, Gabriela. Chuquisaca, al igual que varios municipios del sur del país, tienen la vocación turística. Estos últimos efectos de los bloqueos han dejado pérdida económica importante, cuantiosa además al sector turístico, gastronómico y otros sectores que viven de esta área. En ese sentido, ante las propuestas de algunos parlamentarios de presentar proyecto de ley contra los bloqueos, la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca respalda estas determinaciones. Escuchemos las palabras de la gerente general de los empresarios, Cintia Castillo. Debe sancionarse, no es una medida legal para poder solucionar conflictos, es una medida que agrava las situaciones conflictivas en algunos momentos que se presentan en el país y sobre todo de inseguridad también a lo que significa la gente que viene, ¿no? El turista internacional al ver un país en conflictos ya no llega, entonces ahí nosotros pierde la economía departamental, economía nacional y creo que los sectores que asumen estas medidas no reflexionan sobre estos temas, no hacen un análisis sobre estos problemas que se suscitan a través de esta medida.
Para la hora del país, Loyola Fide Sucre. Y desde Cobija Pando, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos se pronuncia con respecto a estas iniciativas que se encuentran en la Asamblea Legislativa, proyectos de ley que buscan sancionar a las personas que instiguen, que lleven adelante los bloqueos de caminos en el territorio nacional, penas de hasta 10, incluso 30 años de cárcel si en medio de estos bloqueos se registran fallecidos. Juan Carlos Paredes. Muchas gracias, Gabriel. Efectivamente, el doctor Reinaldo Valdés, quien es el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ha señalado que ante este proyecto de ley se tiene que hacer un profundo análisis sobre los motivos y causas que llevan a las organizaciones a estos bloqueos que perjudican y que deben ser analizados para que no haya, dijo, más este tipo de bloqueo y sobre todo para que se respeten también los derechos de los demás. Así lo menciona. Hay que analizarlo profundamente, ¿no? Porque la verdad que si bien causa un perjuicio en la circulación, ¿no? En la libre locomoción, en este caso de las personas, pero también habría que ver, ¿no? Porque también no debemos olvidar que el derecho a la manifestación es un derecho que está consagrado en esta constitución política del Estado, ¿no? Pero que este tiene que ser de manera pacífica, no puede ser violenta, ¿no? Entonces, lo que sí habría que analizarlo bien, profundamente, ¿no? Si esto va a ser viable, porque de todas maneras que sí, ¿no? Un bloqueo sí o sí va a perjudicar, ¿no? Pero lo que sí habría que ver también los motivos y las causas. Entonces, nosotros como derechos humanos quisiéramos pedir que se pueda analizar bien profundamente, ¿no? Que sea viable y que no cause perjuicio absolutamente a nadie, ¿no? Para la hora del país y de comunicar. Ya vuelve la hora del país meridiano. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Continuamos con la hora del país meridiano. Continuamos con más noticias en la hora del país meridiano. Nos trasladamos hasta Oruro, Johnny Sarabia. Hoy se han registrado protestas, movilizaciones de familiares en puertas del penal de San Pedro de esa ciudad. El defensor del pueblo está preocupado con algunas observaciones debido a que el indulto no ha beneficiado prácticamente a ningún recluso o el número de beneficiados es muy bajo. Johnny, con usted. Gracias, Gabriela. Sí, efectivamente, en la jornada de hoy hubo una movilización de familiares en el penal de San Pedro, de estas movilizaciones que constantemente se han ido repitiendo, porque lamentablemente uno de los principales problemas por los que se atraviesa es precisamente el hacinamiento. Ya no hay lugar en la cárcel de San Pedro y, sin embargo, temas como el indulto no han avanzado hasta este momento. Hoy hubo una protesta en las puertas y precisamente sobre este tema el defensor del pueblo, el delegado defensorial del pueblo en Oruro, el doctor Juan Arroyo, expresaba su preocupación porque está vigente la ley del indulto, pero hasta el momento nadie se ha beneficiado. Esto era lo que manifestaba, anunciando además que este próximo viernes van a tener una reunión con el presidente. Se está buscando tener una reunión con el presidente para ver en qué va a quedar este tema del indulto. Estamos muy preocupados porque las 400 certificaciones que hasta la anterior semana salieron del Tribunal
Supremo de Justicia, ninguna de ellas corresponde al Distrito Judicial de Oruro, ¿no? Esto hemos representado, ya, bueno, que por conducto regular debemos hacerlo al despacho del Defensor del Pueblo para que éste pueda precisamente representar esto al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? En esa emergencia, tras más o menos 2 meses y medio a 3 meses de haberse promulgado este decreto presidencial de amnistía y indulto, no tenemos ni una sola persona que haya sido acogida, ¿no? Y esta circunstancia preocupa de sobremanera, ¿no? En esa emergencia, como Defensoría del Pueblo, pues a nivel departamental no nos queda más que hacer incidencia con el presidente del Tribunal de Distrito, Judicial de Distrito, y en esa emergencia esta tarea pues la vamos a tener una reunión, la vamos a analizar en una reunión, entiendo, el día viernes de acuerdo a la agenda del presidente, ¿no? Para la hora del país, Fides Oruro. Gracias, dejamos de lado ese tema, nos vamos a trasladar hasta Cochabamba. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha presentado hoy un informe con respecto a destrucción e interdicción, secuestro de más de 400 litros de cocaína en estado semisólido en un laboratorio, esto en Villa Tunari. Umopar ha realizado este informe. David Chiri. Gracias. Y en Cochabamba, en el sindicato 4 de septiembre y la central Nueva Chapare, municipio de Villa Tunari, Umopar procedió a destruir un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína. Los efectivos de Umopar narran el operativo realizado. Se está procediendo al regado del área de herramientas y generador de energía del laboratorio encontrado en el sindicato 4 de septiembre, central Nueva Chapare. Está procediendo a la destrucción del área de herramientas y generador de energía en el laboratorio encontrado en el sindicato 4 de septiembre, central Nueva Chapare. Está procediendo al regado del área de la discoteca, área de oxidación, en presencia del doctor Illanes, fiscal de sustancias controladas de Chimoré. Se está procediendo al regado del área de secado y prensado. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Nos vamos a trasladar hasta Sucre. Declaraciones, una conferencia de prensa del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, a propósito de la cancelación de la personería jurídica de ADN. Escuchemos sus declaraciones. El Tribunal Supremo Electoral ha determinado que esta organización, en base a los resultados de la primera vuelta electoral de elecciones generales, no habría llegado al 3%. Cuando el tribunal se encontraba realizando este trámite, la organización política ha recurrido al Tribunal Constitucional. Y eso es algo que tiene que quedar claro, no el Tribunal Supremo Electoral, sino ADN. Bien, eso ha hecho que se paralice nuestra determinación, como dice la norma. Ahora bien, la anterior semana, el pasado viernes, el Tribunal Constitucional nos ha notificado con este auto y nos ordena proseguir con la cancelación de la personería jurídica. En virtud a eso, tanto la Constitución como el Código Procesal Constitucional obliga, una vez que se conozca que cualquier institución, cualquier funcionario, cualquier autoridad está obligado a cumplir un auto constitucional. Por lo tanto, esta Sala Plena ha determinado de inmediato la cancelación de la personería jurídica de ADN. ¿Qué implicancias eso tiene? Al perder la personería jurídica ADN, también se cancelan todas las alianzas que se habrían llevado adelante con esta organización política. Declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral en torno a la cancelación de la personería jurídica de ADN. Ha sido claro el presidente del TCE al manifestar que una vez cumplido el auto dispuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha notificado con esta disposición, cancelando de esta manera la personería jurídica y todas las alianzas que este partido ha suscrito con miras a las elecciones subnacionales. Amigos, en la hora del país, pausa, enseguida retornamos. Ya vuelve la hora del país meridiano. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra.
El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos acercan a la gente y una agenda sobre el país que queremos. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Continuamos con más noticias en La Hora del País y vamos con lo anunciado. Los choferes han tomado hoy las instalaciones del gobierno municipal, esto en rechazo a ley municipal que regula la tarifa del transporte público. Diego, con usted. Gracias, Gabriela. Potosí hace 7 días no cuenta con el transporte público y hasta el día de hoy continúa el conflicto debido al rechazo de la ley municipal 545 que regula la tarifa de 2.50 bolivianos. Rolando Martínez, ejecutivo del sindicato de microbuses 16 de noviembre, manifestó que por culpa del Consejo Municipal el transporte se encuentra varios días con repliegue indefinido. Nosotros hemos venido a entregar, a hacer el seguimiento correspondiente de las notas presentadas al Consejo de Transporte. A razón de que no hemos sido escuchados, nosotros más hemos sido encesados porque las bases nos han rebasado. Hay un comité de movilizaciones donde tal vez por la molestia de algunos sectores que estaban queriendo organizarse nos han rebasado y por mala información. Pero nosotros lo que la base está pidiendo es la abrogación de la ley 545 del Consejo de Transporte o del Consejo Municipal que lo ha abrogado en fecha 7. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros y la base mismo es avanzado. Tenemos una resolución ya que estamos avanzando, que trabajándolo en tiempo y materia dentro del Consejo de Transporte y por lo cual nosotros vamos a pedir al Consejo Municipal que nos dé lo más antes posible una audiencia que nos reciba para poder también tranquilizar a las bases, ¿no?, de cómo está trabajando esto. Yo sé que es paso por paso. Lo único que vamos a pedir al Consejo Municipal que está en sus manos que nos dé una audiencia para poder capaciguar y también que la población ya no sea perjudicada para que nosotros también salgamos a hacer un servicio. Para la hora del país, Fides Potosí. Diego, de manera muy puntual, ¿cuáles son las observaciones que tiene el sector de los choferes a esta ley municipal 545? ¿El por qué el pedido de abrogación? Gabriela, te comento que en esta ley municipal no ha habido una reunión con el transporte público. El Consejo Municipal no se ha reunido con el transporte público para determinar la tarifa de 2.50. Entonces, esta ha sido la molestia del transporte y ya hace 7 días atrás que el transporte se ha replegado indefinidamente y hasta el día de hoy, pese a existir acuerdos que se han ido realizando el día de ayer con el gobierno municipal, no existe ninguna respuesta positiva para la población potosina. Muy bien, le agradezco por esa actualización. Continuamos con más noticias, esta vez desde Oruro. El alcalde de Oruro aclara que no está en sus atribuciones regular el precio del pan. Johnny Sarabia. Gracias, Gabriela. Efectivamente, el precio del pan es un problema. Los panificadores insisten en elevar a 80 centavos. Sin embargo, hoy el alcalde municipal una vez más ha repetido que no está dentro de sus atribuciones poder regular este precio. Esto le corresponde al gobierno central, dijo. Escuchemos lo que manifestaba Ademar Wilcarani, alcalde municipal de Oruro, respecto a este tema. La competencia del precio o reajuste, modificación, incremento le corresponde al Estado central. A la fecha no tenemos nada.
Nos hemos reunido, el cual se indican, hay una ordenanza donde ustedes hubiesen definido, claro, eso era en la 2028. La 482 nos da atribuciones específicas y no podemos incluir en ninguna situación. Tenemos nuestra brigada parlamentaria, tenemos autoridades que hacen la representación nacional y obviamente podemos escucharles, pero nosotros no podemos definir nada en situación al incremento o decremento de un precio o reajuste del pan de batalla. Es clara nuestras atribuciones. Antes la 2028 por lo menos permitía que el Consejo Municipal tome algunas atribuciones en el precio del pan de batalla. Ahora es clara y específica donde nosotros no tenemos atribuciones y hemos sido específicos. Ellos llaman una situación, pueden tener la legitimidad y es real porque todo se ha elevado, todo se ha incrementado el precio, pero no tenemos la legalidad para respaldar como gobierno autónomo municipal de Oruro. Para la hora del país, Fides Oruro. Gracias amigos, tiempo cumplido en la hora del país meridiano. Agradecidos por su gentil atención. Permiso. Radio Fides presentó La Hora del País.